Emilio Figueredo, ustedes lo conocen, ha sido embajador de la Venezuela Democrática en las Naciones Unidas, es presidente editor de analítica.com, donde en las últimas semanas, aunque siempre eso es normal en ellos, ha hecho reuniones interesantísimas con algunos de la gente que más sabe, que más conocimientos tiene de diferentes materias. Por ejemplo, hizo el más reciente, tiene que ver, y esto es antes de lo del 11 de noviembre, qué pasará en Venezuela después del 5 de enero. Es un conservatorio donde estuvieron Cecilia Sosa, Alan Brugal Carías, Juan Rafali, Rafael Badel y Emilio Figueredo fue su moderador. Pero después ha escrito, en los siguientes días, ha escrito una serie de análisis sobre la situación venezolana, cuyos títulos son realmente interesantes. Por ejemplo, 21 de noviembre, el fracaso de la dirigencia política, que sostuvieron los juristas sobre la continuidad de Juan Guaidó más allá del 5 de enero. Y lo importante del 21 de noviembre es que se abre un nuevo espacio político. Resulta interesante saber por qué todas estas afirmaciones y que, aunque particularmente no creo que esta banda de delincuentes salga por la justicia, como no salió Fidel Castro, por ejemplo, y murió en su cama y no con, ¿cómo se llama?, con una justicia pero popular, pues será interesante saber, porque se trata de 4 excelentes juristas, a ver qué nos dicen. Y luego, ¿por qué fracasó la dirigencia política el 21 de noviembre? ¿Qué significa eso? ¿Y qué se abre con el 21 de noviembre? Y si a partir del 5 de enero Juan Guaidó ya no es presidente interino, ¿qué pasa con el G4? Porque no fue Juan Guaidó, pero sí fue buena parte de los miembros del G4 los que auparon a que la gente fuera a votar y no fueron a votar. Bienvenido, Emilio Figueredo. Buenos días, Napoleón, y saludo a tu audiencia. Bueno, yo creo que efectivamente yo diría que el 21 de enero, el 21 de enero no, ojalá, el 21 de noviembre fue un punto de corte porque había todo un proceso que se venía gestando eh, larvadamente y a veces abiertamente contra la figura de Guaidó, por parte de algunos dirigentes del llamado G4, ¿no? Y lo hacían por razones evidentes. Cuando tú vas a las encuestas más serias, porque hay muchas encuestas poco serias en nuestro país, pero tú tienes algunas como Consultores 21, como Delfos, que te indican que Guaidó oscilaba por cifras encima del 30%, que no es que sean altísimas, pero comparada con los otros presuntos dirigentes de esta oposición, son gigantescas, porque en la última que yo tengo, a que tuve acceso, que es la de octubre, el Guaidó tenía 32%, lo seguía Leopoldo López con 9%, después venía Capriles con 4% y venía María Corina con 2%. Entonces, ves una distancia abismal y los otros miembros del G4 salían con, no alcanzaban 1%. Entonces empezó toda esta especie de ataque contra Guaidó por el lado del monómero en Colombia, cuando en realidad Guaidó hace lo que tenía que hacer cualquiera. Hay acusaciones de que hay algo irregular, entonces llevó a la asamblea o a la comisión delegada una decisión de cambiar la junta directiva y hacer una junta interventora con gente de prueba de nivel mundial para que pudieran certificar qué es lo que pasaba en esa situación. A paradoja, esa decisión no es aprobada con el voto en contra de Primero Justicia y de Acción Democrática. Un nuevo tiempo, hay que saber que Rosales es un hombre que navega en muchas aguas, ¿eh? Simplemente se abstuvo, ¿eh? Y bueno, no pudo pasar la resolución. Y después continuó, por ejemplo, Enrique Capriles diciendo que ya se acabó, que ya el periodo de la Asamblea de 2015 feneció y simplemente que se abrió un vacío. Ahora, ¿qué hacían con ese vacío? Y lo que no se dieron cuenta, actuando irresponsablemente, porque hay que nombrar las cosas con su
adjetivo, si había vacío, no había un invento que inventó Julio Borges que llevó para allá de pasar los activos de la República que están en el exterior, el oro de Londres, las empresas, todo eso, a un fideicomiso. La respuesta que tuvieron de parte de Estados Unidos y otros consultados es que eso no es posible, que tú no puedes pasar bienes públicos a un ente privado como sería un fideicomiso. En consecuencia, si hubiese vacío, y no lo va a haber, esos bienes pasaban automáticamente ¿a quién? Al presidente de facto, Nicolás Maduro. Entonces, yo digo, semejante irresponsabilidad es posible en una clase dirigente cuyo objetivo fundamental debe ser enfrentar la dictadura y establecer las bases para un acuerdo para constituir una democracia. Pues no, después vinieron otros casos más. Cuando se trata de crear candidatos unitarios para el 21, aparecen una serie de figuras. Algunas, inclusive, tienen, lo cual es muy sospechoso, la felicitación ayer de parte de Nicolás Maduro, la Alianza Vecinal y la otra organización que montó Falcón. Entonces, esas figuras decidieron no plegarse o no llegar a un acuerdo, cualquiera que sean las razones, que no se pusieron de acuerdo, que si no hubo encuesta, que si no hubo... No, en realidad cada quien quería caminar para demostrar quién era el gallo en este sitio de pelea. ¿Y qué pasó? Que se perdieron las gobernaciones, formalmente quedaron 3 y media, porque Barinas todavía está en veremos, pero lo más grave es que cuando tú sumas todos aquellos que presuntamente son oposición, y digo presuntamente porque hay algunos que sí son oposición y otros que podemos decir, podemos ponerlos entre paréntesis porque representan alacranes, ¿ah? Entonces los alacranes son opositores. Formalmente sí, realmente no. Pero vamos a suponer que son opositores todos. Si tú sumas todo eso, las oposiciones unidas sacaban 10% más que el PSUV y se obtenían como algo así como 14 gobernaciones. Perdieron todas por márgenes mínimos, la mayoría de los estados, justamente porque andaban divididos. La pregunta que te queda en el aire, y no queda en el aire, queda en la cabeza de muchos venezolanos, es qué tipo de acuerdo hubo y por qué Maduro felicita a algunos. Porque hay una clara intención de demonizar cualquier mecanismo de unidad. Así fuera, no fuera la unidad perfecta. Fíjate que en el caso de las municipales, de la alcaldía, antes de esto, el sector opositor tenía 25 alcaldías, ahora tienen 117. Y si tú vas a analizar las 117, te darás cuenta que la inmensa mayoría, creo que más del 50%, fueron gente que votó por la manito, por la unidad. Y la otra vez que agrupaciones que debían ser legales, como Decisión Vecinal, que era un movimiento del Estado Miranda, aparecía por todas partes. Lo mismo el Lápiz, que es la de Ecarri, aparecía en todas partes. Y cada uno aparecía jugando su juego, pero ahí, como se impuso más que todo el liderazgo local, se aumentó de 25 a 117. Pero igual, todo esto, como lo dice Estados Unidos y como lo dice la observación europea, no fue sino lo que se llama un fraude continuado. El fraude no es solamente como en la época antigua en que participábamos tú y yo en política o que conocíamos la política, que era acta mata voto. ¿Ah? No, aquí el problema es todo el proceso en sí mismo, es un proceso turbio. Las condiciones no estaban dadas, no sé cuántas emisoras Ok, bloqueadas. perfecto, pero por todo lo que tú estás diciendo, tengo que entender que tú crees que si una enorme mayoría vota en contra del régimen, el régimen que
por la misma oposición ha sido denunciado montones de veces, e inclusive antes de la llegada de Chávez, más de una vez se dijo que el Consejo Nacional Electoral estaba manipulado por el triunfador. En las diferentes elecciones, el régimen hubiera aceptado que 20 de las gobernaciones estuvieran en manos de la oposición. Hubiera sido mucho más complicado. No digo que esto no iba a cambiar el poder, porque simplemente hubiera sido mucho más engorroso Ok, para pero ellos además, ¿por qué la gente va a hacerlo. ir a votar? Es Pero decir, lo más importante, lo más importante, ya los zulianos empezaron a sentir que hay una diferencia entre ese Rosales y el anterior. Ya definitivamente, sintieron que hay ahí no tengo, agua, que hay luz, ya sintieron ahí todo no tengo eso. la menor duda. O sea, que no me guste o no me guste, o me guste o no me guste Rosales, pero el Zulia, todas las alcaldías las ganaron, todas. Porque ellos se recuerdan que independientemente de lo que haya sido la figuración posterior, fue un alcalde que ellos recuerdan. ¿Quiénes ganaron las tres que ganaron? Bueno, pero Tres ex. espérate, Emilio. Pero entonces ya el Zulia va a ser un estado independiente, es decir, que No, no, para Miraflores nada. no va a tener que darle el dinero que se necesita, van a solucionar el problema del agua de todos los días, de la electricidad de todos los días, del trabajo que no hay, de la educación, todo eso va a poder hacerlo Es, Rosales con todas sus no, alcaldías. O sea, el eso no Zulia va a va a ser ocurrir. diferente. No, el Zulia va a haber presión, pero no va a haber cambio hasta que no salga la dictadura. Eso es evidente. O sea, eso estamos claros. Pero además es interesante, 60% de la gente no votó. 60%. Es decir, lo que quedó, ese intento, tú sabes, de lavarse la cara, de demostrar desde el concierto de los 12.000 personas que este era un régimen democrático y abierto, esa acción farisea no prosperó. Y vamos a ir necesariamente a la fase de México, a la negociación, independientemente de lo que la gente piense bien, mal o regular sobre ello. Recuérdate que hay un pequeño, muy pequeño, pero muy importante cambio cuando se reanuden. Maduro decía que no sea México. Es contradictorio. Después, cuando va su canciller a Rusia, le dice Lavrov, tienen que ir a la negociación. Y después dice ayer, que bueno, tienen que invitar a la negociación a Fuerza Vecinal y a la Alianza Democrática. Entonces, ¿dónde estás? Sí, no, sí, no. Yo creo que sí hay una gran incomodidad y una gran preocupación porque no se van a levantar las sanciones. El Banco Central apenas tiene 5.000 millones de dólares de reserva. Los problemas que tú acabas de mencionar se agudizan, no disminuyen, se agudizan. Cada vez es más frecuente que no hay luz, que no hay agua, que no hay gas, que no hay diésel. Todos esos problemas son factores que pesan sobre esos 60% de gente que no quisieron ir. Y lo más importante, Napoleón, es que si tú ves del 2018 a la fecha, la votación a favor del régimen viene en caída libre. Cada elección han venido teniendo menos, ahora llegando apenas a 3 millones. Recuerde que en un momento tuvo 7, 8, Ay, ok, etcétera. pero esa es la parte política, pero la vida del cotidiano, la dictadura sigue arrecia, No, ya bueno, ha sido anunciado en la Corte Penal Internacional, ya la bueno, justicia norteamericana está siguiendo uno de ellos, pero ya están en Miraflores. No bueno, pero ¿qué se va a no hacer? habrá comida, no habrá luz, no habrá agua, pero ahí están en Miraflores. Pero ¿quién puede cambiarlo si tiene unas Fuerzas Armadas corrompidas que lo Por están eso, sosteniendo? Bueno, pero unas elecciones no las va a cambiar. no, unas elecciones son un paso. Y nadie ha dicho que una elección es una panacea. O sea, no hay solución mágica, Napoleón. Esto es un proceso de desgaste y de desgaste que tanto que ellos han desesperadamente buscado gente que los apoye. ¿Tú sabes quiénes fueron los únicos Pero en dos? Cuba llevan 60 años de No, Cuba desgaste y ahí primero, Cuba. están. No, pero Cuba, esa comparación no es válida porque Cuba estuvo mantenida en esos 70 años en gran parte con el dinero y el poder de la Unión Soviética y después con el dinero de Hugo Chávez. Si no hubiera habido esos elementos, la situación en Cuba sería distinta,
como estamos viendo de lo Pero que si Cuba pasó. está en las ruinas, si la gente ha pasado hambre, hay periodos en que han pasado más hambre todavía y más enfermedades todavía, que inclusive los médicos venezolanos tuvieron que ir en su oportunidad a salvar a buena parte del pueblo cubano, creo que una enfermedad de los ojos o algo de eso. Y ahí están. Y Fidel Pero Castro primero murió. vamos a hacer Esa una es una diferencia. dictadura de extrema izquierda, ¿no? Apoyada por el narcotráfico. Y en el Y caso de Venezuela, esta no es de extrema metida en el izquierda. narcotráfico. Esta es Ajá, una narcodictadura, que es una cosa distinta. ajá. Y aquí no hay ninguna solidaridad ideológica. Ninguno de ellos tiene claro una visión ideológica. Y ¿Qué dicen ciertamente, los juristas? Esto que tú me estás bueno, diciendo lo los dijeron los juristas cuatro dicen juristas. que a pesar de los intentos que paradójicamente Napoleón no vienen del régimen, vienen de sus propios aliados que lo quieren sacar, eso no lo pueden hacer porque dijeron muy claramente, y los cuatro coincidieron, que en base al artículo 333 de la Constitución y el 7, la Constitución permite que se adapte a las circunstancias, tiene una flexibilidad, y Guaidó sigue siendo, le gusten o no a los del G4, porque él fue juramentado ante el pueblo, fue llevado a oposición y tiene ya el respaldo formal de los Estados Unidos, que hace un par de días, hace 3 días, nada menos que el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental ante el Senado. Entonces, la primera pregunta que ustedes La se lucha hacen, empieza, la quiero lucha de saber qué verdad dijeron empieza los ahora. juristas, Emilio. ¿Qué Bueno, los dijeron juristas los dieron cuatro juristas? ¿Qué que, pasará en Venezuela después del 5 de enero? ¿Cuáles que, son las que conclusiones? Guaidó queda como el único reconocido representante de Venezuela. Y el desconocimiento de Maduro viene desde el 2018 para acá. Todos los actos que ha habido no han sido reconocidos por la comunidad internacional, y ahora estamos viendo que la justicia internacional está empezando a actuar. Lo vimos en el caso de Cabo Verde, lo estamos viendo en la audiencia en España, lo estamos viendo con la Corte Penal, con el inicio de un procedimiento. Primer latinoamericano en la historia, de la historia de eso, que es llevado, es indiciado. Todavía no está Pero muchos condenado. dirán, perdona que te interrumpa tanto porque estamos hablando de conclusiones. Muchos dirán que Guaidó en el fondo no es el problema. El problema en el fondo es el G4. Guaidó se puede Pero separar de todo ese G4 o de esos miembros que pudieran sí ser el puede, G4, que a lo en mejor este no momento son sí, todos. Se puede separar de todo ese boicot que tú definitivamente, mismo dices le tiene. definitivamente sí, porque primero ¿Y por es qué el no que lo tiene, hace? bueno, porque antes de esta circunstancia, cuando estaba vigente, había un acuerdo que era básicamente parlamentario, y el G4 tenía la mayoría de ese parlamento del 2015. Ahora, lo que demuestran los juristas es que él no necesita de eso para seguir siendo, hasta que haya elecciones libres y transparentes. Y no solamente de la presidencia de la República, sino también de la Asamblea. Y yo creo que estas mismas elecciones tendrán que ser repetidas, porque todas han sido basadas en hechos en violación a la Constitución y las leyes. Lo que pasa es que ellos son, como todos ellos, muy hábiles en la propaganda, y han hecho que algunas personas duden porque no ven un resultado inmediato. Pero si a ausencia de una guerra civil que nadie desea, porque el desequilibrio entre la fuerza de un lado y otro es tan grande que sería una masacre, quizá una masacre te podría conducir al final a un resultado. Pero yo creo que más bien lo que estamos viendo es una lucha que empieza de una manera distinta a partir, hay una fecha antes del 21 y una fecha después del 21. Ya Guaidó hizo una primera declaración muy clara, y el respaldo internacional, que es fundamental, porque últimamente, Napoleón, ¿cómo gobiernas tú sin dinero? Tú puedes hasta cierto momento hacer maniobras por acá, maniobras por allá. Y segundo, cuando tú tienes ahora en México que Pero ¿cómo va, gobierna Guaidó sin el respaldo del G4? no tienes con el resto del país, con la opinión pública, con los partidos, hay otros partidos, está Causa R, están muchos más, ellos van a tener, y fíjate que yo creo que, por ejemplo, muy posiblemente el grupo de, ¿cómo se llama? El partido de Rosales, que no votó en contra
de la cuestión de monómero, posiblemente lo apoye y muchos más van a tener que apoyarlo. Ay, por Los favor, que tú no lo todavía crees en apoyaban, Rosales. No puedo creer que después yo de no todo lo que creo ha en hecho Rosales, Rosales, de todo lo que se le denunció a Rosales, de las posiciones de Rosales, todavía puedas creer en Rosales. Yo yo entiendo no que los creo, maracuchos, hartos del otro, puedan votar por un mal menor, yo no, yo que es no, yo no, Rosales. yo no creo en Rosales. Yo lo que creo es que hay políticos que aprenden a entender la realidad y no van contra el viento. Eso es una cosa distinta. No quiero decir, bueno, independientemente, yo creo que en este momento el régimen está mucho, como lo dijo Diego Bautista Hermaneja, está mucho más débil de lo que la gente lo quiere ver, pero hace mucho ruido y tiene los mecanismos de difusión, tiene la hegemonía comunicacional. La Pero segunda eso, afirmación que he leído y que ya es una tuya, es un análisis tuyo respetable como tú eres, ¿ok? Y conocedor como tú eres, ¿ok? Quiero aclararlo varias veces, aunque te he hecho varias preguntas porque es mi trabajo de periodista para no, sacar otra claro, a mí no información me y para molesta. que gente que no está de acuerdo por lo menos le respondas a ello con lo que está diciendo. Dices que el 21 de noviembre fracasó la dirigencia política. ¿Qué dirigencia política La fracasó? Porque si es que tradicional que está, los del gobierno son dirigencia política, ¿no? Ellos no fracasaron. Ellos tienen 20 gobernaciones internacionalmente, supuestamente hicieron unas elecciones, que la Unión Europea dice, bueno, que se lograron algunas cosas, pero que no es democrático y en fin demás. de cuentas la Pero ¿quién rechazaron. fracasó? ¿Qué dirigencia política fracasó? La que quiso dividir la oposición por los intereses parciales de cada uno de ellos. Y le podemos dar nombre y apellido a los que jugaron a no permitir que se hiciera un frente común. Si Danos el hubiéramos nombre y hecho, apellido. ¿Cuál es el bueno, nombre y yo apellido? creo que los mismos que hicieron monómeros, ¿quiénes estuvieron en eso? Ahí están Enrique Capriles, ahí está Julio Borges, ahí está Henry Ramos Alup. Ahora yo te quiero preguntar de esos tres, por ejemplo, para mencionar algunos, ¿quiénes consiguieron ellos en esta elección a favor de ellos? Ninguno, porque los gobernadores que entraron, uno fue de los que pasaron, uno, el de Cogede, fue de la Mesa de la Unidad, independientemente que Galíndez fue gobernador en el pasado y es un político que puede jugar como buen político. El otro, el de Nueva Esparta, no fue una plataforma de ellos, es un juego que viene detrás. Y el del Zulia sí, porque Rosales es en el Zulia un ser que los zulianos reconocen. Nos Bueno, guste o y no nos Morel guste. en Nueva Esparta Y Morel lo ama también, la enorme cantidad de los claro, neoespartanos, pero porque además es un Morel auténtico lanzó, caudillo. tú sabías que Morel se lanzó al principio simplemente para que Alfredito Díaz no ganara. Ese fue su propósito. Y de pronto, a sorpresa, resulta que yo gané. Tengo 82 años y ahora tengo esta bandeja en la mano. No Ahora tú solamente crees, él y su nieto también ganó. sí, ahora, tú sabes lo que pasa ahora, aquí entre tú y yo. ¿Tú crees que Morel a los 82 años, ahora investido de esa legitimidad nueva espartana, va a jugar con el régimen? Yo no lo creo. Creo que él se descubrió algo. Dije, oye, a los 82 años me reconoce Loñero como el líder verdadero. Va a ser interesante. O sea, ese ya en sí es un cambio. Porque ¿quién era el candidato de la unidad? Era impuesto por Henry Ramos, Alfredito Díaz, quitándoselo ¿cómo se llama el otro? Al otro ADECO que tiene la otra parte de Acción Democrática. Pero ¿y qué se logra con el fracaso de esa dirigencia política opositora a El Guaidó en surgimiento Venezuela? de una nueva dirigencia política encabezada, no quiere decir, porque no es salido un dictador, encabezada por Juan Guaidó. Hay mucha gente en Venezuela, mucha gente sana, políticamente viable, que el G4 le cerró las puertas. Y son personas que tienen actividades en muchos lados distintos. A la hora de Pero contar, lo dices con una seguridad, ¿no? Que ojalá sea cierta, bueno, es que yo lo que creo. Juan Guaidó lo va a hacer. ¿En qué Yo te sí estoy basas para seguro que lo va a pensar que hacer. Juan Guaidó va a romper, No, ¿no? romper Con no, la va única gente, simplemente, dime. va a ser la única autoridad reconocida internacionalmente y te aseguro, si tenía 32% y da ese paso hacia adelante, te hago una apuesta que vamos a ver cómo estarán las encuestas dentro de un mes, si el tipo toma la decisión y decir, vamos para un país mejor, vamos a luchar juntos y abre las puertas. Pero Ahí ese es tu tendrán que, deseo, pero ¿será el de ¿no? Guaidó? Yo sí lo creo. Yo sí creo que Guaidó está clarísimo en eso y lo dijo en su primer discurso. Y fíjate que él no mandó a votar. Él dijo no hay condiciones. Él no se comprometió en ese juego. O sea, él fue
no atacó. Digo, yo respeto a los que van a hacerlo porque cada quien Bueno, pero en todo está en su caso derecho. es verdad, todo eso es verdad y lo he dicho desde un principio de nuestra conversación que Guaidó nunca llamó a votar. Ok, pero en No todo solamente caso, llamó, si digo, que alguien no había, triunfó, condiciones, si alguien digo. supo interpretar lo que la mayoría iba a hacer, se llama María Corina Machado, se llama el de Bolívar Andrés Velázquez, se llama ¿cómo se llama? Ay, Antonio Ledesma. Esos son los que supieron interpretar lo que la mayoría pensaba hacer. Y Guaidó lo interpretó. ¿Y tú sabes quién está No, con Guaidó Guaidó? no dijo no vayan a votar. Guaidó dijo que no estaban las condiciones. Bueno, y eso es lo mismo que decir que no está, pero nunca apoyó. ¿Y tú sabes quién está con Guaidó? Pero de frente, Andrés Velázquez. ¿Tú sabes quién está con Guaidó? Elsa Solórzano. ¿Tú sabes quién está con Guaidó? Lo que queda sano de Copey. O sea, hay mucha gente que Qué bueno, está, qué pero bueno. que fueron cerradas en un juego de cúpula. Pero cuando yo digo que fueron derrotados, es que los resultados son los que te dan las victorias o las derrotas electorales. Y cuando tú ves quién, quién tuvo la razón, ahora vamos a ver, esperemos que los próximos pasos definan una conducta hacia una lucha con diferentes matices que tiene para seguir frente a derrotar esta dictadura. Que el camino es difícil, sí, muy difícil, muy complicado, pero fíjate que algo interesante que no, te lo iba a decir antes. Ahora en la negociación en México, que los rusos están empujando la negociación, porque en esta fase que entramos ahora, cuando se le ocurra a Maduro o a Nicolásito decidir que se tiene que ir, no van a estar solo la oposición o el régimen transitorio y el régimen de facto, para llamar las dos contrapartes, sino que hasta ahora están acompañados el régimen por Rusia y la transición por el Reino Unido y Holanda. ¿Ah? Ahora, ¿tú sabes quiénes se incorporan? Del lado de la oposición, para simplificar el término, van a estar Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Brasil como amigos de. Y por el otro lado, están teniendo problemas de ir, aparte de Nicaragua, Bolivia, Cuba, ¿ah? Y Rusia. ¿Ah? Por ejemplo, Argentina dijo, no, yo no me meto en eso. Vamos a ver si Turquía se mete en eso con los problemas que tiene en este momento Erdogan, que tiene realmente en peligro su mando. Puedes hablar lo de Saab, lo de, ¿cómo se llama? El Pollo Carvajal, la imagen que ellos querían desesperadamente, por eso inclusive dieron la tarjeta de la MUD, para ver si se limpiaban la cara, pero sin liberar presos políticos, sin quitar las inhabilitaciones, sin suspender las suspensiones de tantas páginas web que están suspendidas o de radio. Y entonces esa campaña que ellos querían para aparecer como, entre comillas, en proceso democrático, demostraron que fue más de lo mismo. Y tenía razón Guaidó decir, no hay condiciones para elecciones libres. Y elecciones libres son elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y estas mismas elecciones. Porque lo que hay que hacer es reconstruir un país y un país se reconstruye luchando. Y creo que esta situación confusa que vivíamos en el que te creaban una especie de política de cúpula se va a abrir a gente distinta, inclusive el exchavismo. Es interesante, bueno, el exchavismo, quiero decir, el chavismo que hoy es democrático y que cree por la democracia y que está en contra de Maduro, está no Guaidó. O sea, vamos a ver cómo se constituye eso y espero que los partidos, primero Justicia y Acción de, bueno, no sé qué es Acción Democrática, porque ya uno no sabe quién la tiene. Bernabé es difícil que cambie porque esos son los que llaman alacranes. Ahora, que ellos lleguen y piensen, las bases de ellos piensen, vamos a luchar por conseguir la victoria en Venezuela. Y yo Pero no los creo que es partidos en el imposible. mundo entero llega un momento en que desaparecen. ¿Tú no crees que ya, por ejemplo, ya Bueno, que ya, mencionaste a Bernabé yo, y a yo creo que eso está Ramón, ya desapareciendo. Acción Democrática, con toda esa historia que tuvo, con todo ese cambio Tristemente, histórico, ya desapareció? tristemente, tristemente desaparecieron los partidos que tenían alguna base, esté uno de acuerdo o no con ellos, ideológica. Ahora lo que han sido sustituidos son con organizaciones electorales sin ningún contenido real. Si tú vas a Chile, por ejemplo,
tú tienes un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, claramente marcada con partidos en ambos lados. Si tú vas a Colombia, tú tienes claramente delimitado. Aquí es una expresión muy venezolana, aquí lo que hay es un arroz con mango. Entonces vamos a ver, demos un voto de Bueno, más o confianza. menos como pasa en buena parte de Europa, incluyendo Alemania. ¿Ok? Bueno, lo que está pasando en España es patético. Ajá. O O sea, sea que es motivo de los cambios históricos que está viviendo la humanidad con la revolución tecnológica, con la formación de grupos llamados minoritarios que defienden cosas muy concretas como el medio ambiente, como el aborto, etcétera, etcétera. bueno, hay partidos, por ejemplo, con eso tienen contenido. Tú tienes los verdes, que están en la parte ambiental, tienen otros que van hacia los feministas. O sea, ya no hay esa contraposición entre comunismo y capitalismo, solamente la gente trasnochadas nuestras que siguen viendo eso como si estuviéramos en los años 60. Estamos, señores, en el pleno siglo XXI, un siglo donde lo que tiene es que van a ganar los que sepan resolver los problemas de la colectividad. Y si no es un tema ideológico, es un tema de honestidad, de eficacia y de resolver problemas en un país que además, Napoleón, no es el mismo que nosotros conocimos. Este es un país post-petrolero, es un país que va a tener que inventarse a sí mismo, en Por el que el último, Estado... Por último, ¿tú no crees que si Guaidó se deshace de esos que tú mismo has cuestionado que están dentro del G4, esos que están dentro del G4, que son esa oposición que no se sabe dónde están, regresaría a apoyar a Guaidó como lo hicieron Es, en un principio abiertamente es, María Corina, Antonio Ledesma, etcétera? es probable, lo que pasa es que tú sabes muy bien cómo son de acomodaticios los políticos. Si ven que el mundo entero se le viene encima, si se ven que no tienen base abajo, que no tienen apoyo, ¿cuál es la posición lógica de cualquier político avesado? Bueno, me quedo. Ok, pero me quedo como. Te quedas como todos los demás. Ya no hay un cogollo que determina, porque hay un presidente con, que tiene que abrir y oír a la ciudadanía y a oír a mucha gente que no estaban representadas, que lo coartaron, inclusive en el Plan País, que fue un proyecto muy bonito, pero al final siempre terminaba esa maquinaria por bloquear como si fueran una mayoría que tuviera detrás un inmenso apoyo popular. Lo demostró 60% en contra. Y los votos que hubo otro lado, ¿qué te demuestra? Que no la tienen. Entonces, este es un país que te dije yo, hay un día antes y un día después del 21. Que tengamos éxito o no, ojalá, eso ya en mi parte de deseo, ojalá avance, de que pueden haber escollos, sí, de que puede haber dificultades, pero yo lo veo mucho más claro que lo que veía hace 15 días, porque ya por lo pronto Europa y Estados Unidos se van a manifestar claramente en que siguen apoyando la lucha y quién es el interlocutor que reconocen ellos. Porque si tú quieres cambiarlo, te vas a poner mañana Perico Pérez presidente. Y te, no, o sea, ya está, nos guste o no nos guste, sea brillante o no sea brillante, lo que tú quieras, él representa la institucionalidad y la búsqueda de regresar a la recuperación no solamente de la libertad, sino de la aplicación de la Constitución, que hoy en día ha sido violada en cada uno de sus artículos. Emilio, de verdad que muchísimas gracias. No eres ningún advenedizo. Tú sabes mucho más de que todos nosotros, porque para algo has ocupado los puestos más importantes en cuanto a la diplomacia nacional e internacional. Para algo fuiste el representante de la Venezuela democrática, nada menos que en las Naciones Unidas. Por algo te has rodeado de algunos de los grandes conocedores y especialistas de lo que sucede en Venezuela y estudiosos de lo que sucede a través de ser presidente editor de analítica.com. Si tú lo dices, lo más probable es que pueda lograrse, aunque nada es seguro, evidentemente. De verdad que Bueno, muchísimas gracias y seguimos contando contigo. absolutamente. Lo único que quiero decir es que la política no es determinista ni va en línea recta. Es pendular, oscilatoria, y hay factores que llaman cisnes negros que de pronto aparecen. O sea que es muy difícil hacer, o sea, yo nunca he sido determinista, yo soy probabilístico, pero yo creo que las probabilidades son positivas, pero va a depender de todos nosotros, de ti, de mí y tantos más,
que estemos decididos a seguir dando la batalla. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo a ti. Muchas gracias por llamarme. Gracias, Emilio Figueredo.